Buen día, amados amigos y hermanos. Es una alegría impresionante poder compartir esta mañana especial con ustedes. Creo que Dios nos está demostrando cada día el amor que Él nos tiene. Y yo puedo entender el amor de Dios a través de la palabra, a través de que en cada enseñanza Él nos ilustra, Él nos enseña, Él nos demuestra que ciertamente quiere lo mejor para nosotros. Yo creo entender por la palabra que Dios quiere que hagamos algo precioso, y es ir delante de su presencia todo el tiempo y poder compartir no solamente lo que es una palabra de parte de Dios, sino lo que significa para nuestra vida. Creo que Dios quiere hacer cosas maravillosas, Dios quiere hacer cosas muy grandes en nuestra vida, y todo eso depende de nuestra actitud. Depende de que nosotros podamos no solamente tener la bendición del discernimiento del Espíritu Santo para poder comprender la palabra, sino por supuesto también el privilegio y la oportunidad de tener esa intimidad con el Espíritu Santo que nos lleve a comprender el privilegio de saber que tenemos un compromiso para ponerla por obra. Así que creo entender en esta preciosa mañana que Dios tiene una palabra para muchas personas que hoy no solo se han conectado, no solamente han podido enseñarnos muchas cosas el Señor a través de su palabra, sino que quiere hablarnos el Señor de una palabra puntual. Y lo sentía en mi espíritu de una manera muy fuerte mientras lograba hablar con el Señor de lo que era la palabra del día de hoy. Y es que hay mucha gente en tristeza, en angustia, atribulada. Hay mucha gente angustiada por lo que significa la razón de poder tener una batalla consigo mismo, una batalla en muchas áreas, quizás con otras personas, aún con su propia familia, con sus seres queridos, con gente a la cual, por la cual están luchando o llevando una batalla específica. Por eso hoy quiero hablarles de algo maravilloso, de una enseñanza que quizás todos conocemos, que quizás en enorme número de veces hemos escuchado, pero hoy siento que Dios ha entregado una revelación maravillosa que demuestra lo importante de esta escritura, y por eso quiero pedirle que me acompañe al primer libro de Samuel, al capítulo 17 y a los versículos 50 al 58. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 50 a 58, dice la escritura de la manera, o mejor, a través de la versión Reina Valera 1960. Dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos, dice la escritura, vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Grón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Egrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo mató y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Sabemos por la palabra que esta es una enseñanza que conocemos muchas veces, la hemos leído, la hemos estudiado, y tiene que ver con cuando David vence a Goliat. Pero hoy quiero hablarle a este número de personas que el Espíritu Santo ponía en mi espíritu, y esas personas que necesitan ser dirigidas a través de qué hacer en medio de una batalla, de una lucha que están suscitando en una o muchas áreas de su vida. Por eso hoy quiero hablarle a tu espíritu a través de la palabra de Dios y decirte que hay muchas cosas importantes que tenemos en cuenta o que debemos tener en cuenta en esta mañana a través de la palabra. Y quiero tratar de ir desarrollando versículo a versículo, porque considero Dios ha puesto una maravillosa palabra de revelación, y lo importante es entender que las cosas se deben
fundamentar no solamente siempre en la palabra, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, el carácter, la capacidad para poner por obra cada escritura. Por eso la Biblia dice en el verso 50 del primer capítulo de Samuel y capítulo 17 y verso 50, dice la escritura que así venció al filisteo, David venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Mira qué maravilloso es esto. Lo importante de entender para iniciar esta victoria contundente que todos conocemos, que fue lo que David hizo ante Goliat de derribar a este gigante, fue que David se asegura de que su enemigo estuviera muerto. Porque yo veo algo en la escritura que cuando me pongo a leerlo detenidamente entiendo de que David no mató a Goliat con una piedra, sino David hirió a David con una piedra, lo dejó casi muerto, pero luego le dio su estocada final con su propia espada. La Biblia dice claramente en el versículo 50, dice, con honda y piedra hirió al filisteo y lo mató. Entonces muestra como que la piedra lo hirió y lo mató, pero luego en el verso 51 dice, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y eso es una revelación bastante importante, porque creo que aquí es donde muchos fallamos. Aquí es donde cuando peleamos batallas contra el enemigo, pareciéramos que hubiésemos triunfado y luego culpamos a Dios. Y le decimos, Señor, ¿por qué si tú me diste una victoria inicial, después pareciera que se hubiese vuelto a perder? Y creo que Dios nos responde en esta mañana de una manera fulminante, de una manera contundente, y nos enseña algo. Y es que nosotros perdemos las batallas porque no garantizamos, no nos cercioramos, no estamos atentos a revisar si al enemigo realmente se le destruyó completamente. No sé cuál sea tu enemigo en esta mañana. No sé si sea el pecado, no sé si sea un área de la vida con la que tú luchas, tu orgullo, tu deseo por el dinero. No sé cuál sea tu batalla, no sé cuál sea tu enemigo. Lo que quiero decirte es que debes garantizar de que tu enemigo esté totalmente eliminado. Nosotros tenemos algo que tener claro, y es que no podemos arriesgarnos ni con el enemigo, ni con el pecado de nosotros mismos. Nuestros enemigos espirituales deben ser eliminados por completo. Yo veo que es importante entender eso. La Biblia dice claramente en el verso 50, e hirió al filisteo y lo mató. O sea, con la honda, dice, con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Es decir, que siempre hemos hablado y siempre hemos predicado y conocemos quizás por la historia que David se fue contra Goliat. Y cuando David enfrenta a Goliat le lanza una piedra a través de la ejecución de una honda y él cae al piso. Y muchas veces nosotros dejamos la historia hasta el verso 50. Muchas veces llevamos o suscitamos una batalla contra el enemigo. Lanzamos la piedra, vemos que se cayó al piso y nos vamos a celebrar. Error número 1. Nosotros no podemos hacer y festejar una victoria que no ha sido completa, porque las victorias de Dios son completas. No hace nada incompleto ni nada que deje de ser contundente. Por el contrario, Dios es contundente, Dios es completo y Dios es perfecto. Por eso tenemos que hacer como David. El verso 51 lo demuestra porque dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Entonces, yo quiero especular algo en este momento, y quiero que entendamos que quizás en algún momento específico nosotros hemos lanzado la piedra, en el caso hipotético, hablando en el ambiente espiritual con la analogía de esta historia, y hemos lanzado una piedra contra el enemigo y lo hemos derribado. Y quizás con eso nos festejamos, quizás con eso nos sentimos felices, quizás decimos que ya eso es suficiente. Pero quizás como David aplicamos el verso 51, pero no el 52. David se fue hasta allí, garantizó, miró a su enemigo y dijo, bueno, si yo le quito la cabeza ya no hay forma de que se vuelva a levantar. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado eso, esa estocada final. Es entender que nuestros enemigos espirituales, que nuestro propio pecado, nuestras áreas con las cuales usted y yo luchamos, deben ser eliminados por completo. No podemos dejar a nuestro enemigo por allí como coleando. No podemos dejar a nuestro amigo allí como casi revivido, porque en cualquier momento se puede volver a levantar. Entonces lo que la Escritura me enseña es que tenemos que levantar a nuestro enemigo, enfrentarlo y no solamente lanzarle la piedra con la honda. Tenemos que luego acercarnos y cerciorarnos de que nuestro enemigo espiritual, nuestro pecado, la área con la que luchamos, el mismo Satanás, todo lo que él hace, todas las artimañas que él utiliza y la gente que él utiliza, deben ser
cerciorado de nuestra parte que muera por completo. No podemos dejar nada ahí como en que más adelante lo hago. Esta tarea está por terminar. Hoy siento hablarle a todas las personas que luchan en su vida, quizás con la economía, y quiero decirles de parte de Dios, no sé por qué el Señor me mete por esta parte, pero quiero decirles, legalicen su vida. Si tienen que casarse, cásense. Si tienen que convertirse de lleno al Señor y dejar un poco con un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor, defínanse. Porque Dios quiere bendecirte. Pero quizás somos como David en el verso 50, lanzamos la piedra, pero tenemos que ser el David del verso 51, ir hasta el enemigo y cogerle la cabeza y quitársela, para garantizar que nuestro enemigo ha sido eliminado por completo. La segunda parte que dice el verso 51, que resulta muy importante, dice, el verso 51 dice, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Así que David hace algo impresionante. Y es que no solamente se cerciora de que Goliat quede totalmente muerto al quitarle la cabeza, sino la ejecución de quitarle la cabeza al enemigo, David la hace con la propia espada de Goliat. Y eso significa algo que siento fuerte en mi espíritu decirte, y es que Dios le encanta, Dios le gusta usar las armas del mismo enemigo para que sean actuadas en su contra. Dios utiliza las armas del diablo en contra del mismo diablo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una ansiedad. Yo lo podía sentir muy fuerte esta mañana mientras oraba por esta enseñanza, mientras le pedía al Señor que me regalara puntualmente lo que Él quería que fuera desatado en esta transmisión. Y veía por la Escritura algo maravilloso. Y era entender que muchas veces nosotros estamos preocupados. Y yo siento en mi espíritu mucha gente preocupada. Me fascina ver un número pequeño de personas conectadas hoy, porque no me angustia el número, me interesa saber que son las personas que necesitan esta palabra. No nos angustiamos por un número gigante de personas que estén en la transmisión. Nos apasiona saber que aquel que reciba la palabra le pueda ser de bendición y su vida sea transformada. Entonces yo creo que entendemos algo, y es que tú que estás escuchando esta transmisión sabes, por la Escritura, que el enemigo va a querer atacarte. No solamente tienes que lanzarle la piedra y derribarlo, sino tienes que ir y volarle la cabeza. No puedes dejar las cosas a medias en tus batallas espirituales. Debes derrotar por completo a tus enemigos. Debes eliminar por completo a tus enemigos. Pero también debes entender una cosa, y es que debes usar las armas de tus enemigos. Dios las va a usar para derribarles y para acabar por completo con ellos. David llevaba una honda y una piedra. Con esa atacó al enemigo. Con esa el enemigo se fue al piso, cayó a la tierra. Pero yo quiero decirte una cosa. Fue con la espada del mismo Goliat con la que David le voló su cabeza. Dice que la sacó de la vaina, desenvainó la espada y le voló la cabeza. Hay gente angustiada y lo siento muy fuerte en mi espíritu en esta hora. Porque los enemigos están haciendo artimañas. Porque los enemigos están haciendo trampas. Porque los enemigos están suscitando cosas traicioneras para quitarte lo que es tuyo. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, no te preocupes. Mantén la calma. No pierdas tu testimonio, tu amor por Dios. No pierdas la capacidad de tener un carácter conforme al del Señor. Más bien, espera en el Señor, pero garantiza que tu enemigo le sea volada la cabeza. Porque yo te quiero decir algo proféticamente en esta mañana. Quita la angustia que tienes. Veo hombres y mujeres angustiados porque hay gente mañosa. Hay gente que con sus actitudes está demostrando el verdadero contenido de su corazón. Que no es otra cosa que gente ambiciosa, gente tramposa, gente avara, gente con el deseo de robar lo que no le pertenece. Entonces yo quiero que usted entienda una cosa, no se angustie por eso. No pierda tu tranquilidad por eso. Mucho menos ponga en tela de juicio tu testimonio por esas cosas. Más bien esté tranquilo, pero entienda que Dios va a usar la espada de Goliat para volarle su propia cabeza. En pocas palabras, Dios va a usar las armas que ellos hoy están aplicando para que ellos sean derrotados por completo. No sé cuáles trampas se puedan estar realizando. No sé cuáles artimañas puedan estar pensando contra ti. No sé cuáles estrategias de hombre puedan estar aplicando. Pero lo que te quiero decir es que no solamente te corresponde lanzar la piedra y garantizar que Goliat caiga al piso, sino como David que eres en lo espiritual, debes ir y usar la misma espada de Goliat para volarle a su cabeza. Dios va a usar las armas, reitero, una y otra vez, de lo que están haciendo los enemigos en contra tuya
para que con esas mismas armas Dios lo va a poner en vergüenza. Dios va a garantizar que el triunfo que tú vas a obtener va a ser por completo. Ahora quiero continuar con la escritura, dice el verso 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle, hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gad y Hebrón. Yo quiero que entendamos una cosa impresionante aquí. La Biblia dice que cuando hubo el reto, cuando hubo la confrontación, hubo un acuerdo. Por allá en 1 Samuel capítulo 17, creo que a la altura del verso 9, dice la escritura que había un trato. Y era que tenían que acceder a rendirse aquellos que perdieran la batalla. Goliat retó, Goliat fue el provocador. Goliat fue aquel que vino y dijo, bueno, ¿a quién viene a pelear contra mí? Y entonces David se enfrenta a Goliat. Pero hubo un trato en 1 Samuel capítulo 17, y si no estoy mal por allá el verso 9, que dice que cuando se confrontaron hubo un acuerdo, hubo un trato, y era que tenían que hacer a rendirse si la otra parte perdía. Entonces, si Goliat vencía a David, los israelitas tenían que servirle a los filisteos. Pero si en cambio David derrotaba a Goliat, eran los filisteos los que tenían que acceder a rendirse a los israelitas. Y yo quiero decirte una cosa especial. Hay Goliat que han venido a provocarte en este tiempo. Hay Goliat que lo único que tiene en su corazón es maldad, grosería, trampa y juicio contra los hijos de Dios. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de esta escritura? Que hoy Dios nos muestra algo por la palabra. Hoy siento que hay una respuesta fulminante de parte de Dios para muchas personas. Entonces, quiero que entiendas algo. Cuando el enemigo te ataca, te va a provocar. Cuando el enemigo te ataca, te va a poner condiciones. David provocó a los israelitas. Y aparte de todo, puso una condición. Dijo, el que pierda la batalla le servirá al otro. Pero la Biblia dice de una manera muy importante que quiero también enseñarte en esta preciosa mañana. Dice que levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron a los filisteos hasta llegar a Judá. Dice, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon el campamento. Yo quiero que entiendas una cosa. La Biblia muestra que cuando David le corta la cabeza a Goliat, y entonces el líder de ellos, Goliat, va al piso y muere, entonces veo que los filisteos huyeron, dice la escritura. Me gusta mucho esa palabra porque la Biblia dice claramente que cuando vieron muerto a Goliat, huyeron. Entonces yo creo que usted entiende una cosa, y es que la Biblia nos enseña algo bastante maravilloso. Dice la escritura, terminando el verso 51, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vuelvo y reitero, había un trato, había un acuerdo. Y quizás Goliat estaba tan seguro de que iba a ganar aquella batalla, que él dijo, ahora voy a lograr que ganando esta batalla los israelitas me sirvan a mí. Lo que Goliat no contaba era que él veía como pequeño y como un triste perro, como se lo dijo, llamado David. Él pensó que ese pequeño, ese David, no iba a ser capaz con él y por eso se sintió ganador de entrada. ¿Sabe que el enemigo siempre se siente ganador? Los hijos del diablo y la gente usada por el diablo siempre se siente ganadora. Pero hoy lamento decirle a muchos de los que están haciendo trampas, a muchos de los que están diciendo cosas que no son, a muchos de los que están atacando a los hijos de Dios, que hay una victoria de Dios garantizada para sus hijos. Y que quizás muchos hacen tratos, hacen preacuerdos sucios, groseros, a fin de creer que como ya la batalla está ganada, ellos van a tener de esclavos a los israelitas. Pero quiere decirle que los únicos a los que somos esclavos, los hijos de Dios, es a nuestro Padre, y lo hacemos como un esclavo doulos, porque somos esclavos por amor a Él y para Él. Entonces yo quiero que usted entienda algo en esta mañana, y reitero, es una palabra muy puntual para la gente que hoy se está conectando. Es porque entiendas que Dios va a vencer a tu favor, que Dios te va a dar la victoria, y que no solamente debe garantizar de que el enemigo quede sin cabeza, totalmente muerto, para que no se vuelva a levantar, sino tienes que entender algo, que los filisteos, dice, vieron a su paladín muerto y huyeron. En pocas palabras, ellos rompieron el acuerdo que se había hecho de que tenían que acceder a rendirse a la otra parte a la cual ganara. Así que nunca debemos esperar que el diablo cumpla sus promesas. Nunca debemos esperar
que los enemigos y los hijos de Satanás vayan a cumplirle una promesa a un hijo de Dios. Muchas veces somos engañados, somos envueltos, somos traicionados. Pero no importa eso. Lo importante es entender que no podemos esperar que el diablo cumpla las promesas. Ellos dijeron, el que pierda le servirá al otro, porque ellos se sentían ganadores y Goliat se sintió ganador antes de tiempo. Como se sintió ganador antes de tiempo, dijo, doy por hecho que los israelitas nos van a servir a nosotros los filisteos. Pero resulta que la escritura dice que fue los israelitas representados en la cabeza de David los que vencieron a los filisteos y por tanto el pacto debía cumplirse de que los filisteos sirvieran a los israelitas, cosa que no ocurrió. El verso 51 termina diciendo que ellos huyeron. Así que eso te da dos enseñanzas más en esta mañana. La primera, debes entender que no puedes esperar ni confiar en las promesas del enemigo. El enemigo va a hablarte muchas cosas, quizás bonitas, que van a engañarte, pero él nunca cumple sus promesas. Mientras nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios fiel, verdadero, que es un Dios de pactos, que sabe cumplir sus promesas. El enemigo es un tramposo, es un engañador, es un farsante que nunca cumple sus promesas. Por eso ellos no cumplieron las promesas de volverse al servicio de los israelitas. Pero segundo, hay una cosa que también quiero enseñarte por esta terminación del verso 51, y es que ellos huyeron. Yo quiero decirte una cosa, el enemigo es fuerte, el enemigo es grosero, el enemigo es tramposo mientras se enfrenta a ti. Pero en el momento de la batalla, cuando ven que la cabeza ha sido derribada, todos van a huir. No te angusties por lo que hoy te hacen daño. No te angusties por lo que hoy te hacen la vida difícil. No te angusties por aquellos que hoy hablan mal de ti, vituperan contra ti, quizás contra tu ministerio, tu familia, tus cosas que tú haces laboralmente. No te preocupes por ninguna área de tu vida, siempre y cuando tú tengas la garantía de que tú eres un hijo de Dios y de que haces la voluntad de Dios. Porque no solamente vas a triunfar, no solamente Dios te dará la victoria, sino aquellos enemigos que un día te provocaron, aquellos enemigos que un día te hicieron el pacto de que iban a acabar contigo. La Biblia dice en el verso 51 que simplemente van a huir y se van a ir de tu presencia. Porque ¿quién podrá resistir a nuestro amado Dios? Ahora yo quiero que entiendas una cosa. Hoy quiero que entendamos algo maravilloso que dice el verso 51. Dice la escritura que David fue y se puso sobre el filisteo y lo acabó de matar. Yo quiero que entendamos una cosa. David era un joven, dice la escritura. La edad de David era una edad temprana, era una edad joven en aquel momento en que venció a Goliat. Entonces yo veo que David entendía la escritura. Quizás no leía en ese momento escrita alguna circunstancia, pero sí había algo muy claro en David. David tenía un corazón conforme al de Dios y sabía atesorar lo que Dios hablaba. Por eso yo invito hoy a la juventud que hoy me escucha, a la juventud que hoy Dios ha permitido que se conecte para decirte, fundamentate en las promesas de Dios. Tú puedes ser joven, puedes creer que tu vida nunca va a acabar, pero he podido desafortunadamente oficiar ceremonias fúnebres de muchos bebés, niños y jóvenes, que quizás como jóvenes nunca pensaron que iban a morir, que le faltaban muchos años de vida, pero por circunstancias que quizás voy a desconocer o no puedo nombrar, ya murieron, ya fueron enterrados en un cementerio. Entonces yo le digo a los jóvenes, no se fundamenten en el creerte que tú eres joven y por eso tienes mucha vida para recorrer y quizás más adelante le vas a poner atención a las cosas de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 12 que no tengas en poco tu juventud. Ninguno, dice la escritura, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo para los creyentes en palabra. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo creo que David era un joven, pero un ejemplo. Yo creo que David no tuvo en poco su juventud, sino le creyó a Dios y se enfrentó a un gran gigante. Yo le hablo a los jóvenes hoy que están adormecidos espiritualmente y les digo, avívense, levántense, porque no puedes tener en poco tu juventud, porque Dios, al igual que David, quiere tomar de los jóvenes de hoy en día para ser grandes ganadores, grandes victoriosos, grandes instrumentos en las manos de Dios para poder derribar al enemigo. La Biblia dice en el verso 52 y 53 que entonces los israelitas fueron a Judá y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y luego el verso 56 dice que volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y yo quiero que entendamos algo violento allí, porque lo más importante es que entendamos de que nosotros no somos realmente quienes tenemos a veces la credibilidad
Muchas veces nosotros somos quienes sabemos lo que estamos haciendo, amamos a Dios, queremos algo, pero nos cuesta ir más allá, nos falta aplicar la fe realmente a nosotros. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque nos cuesta mucho entender que Dios nos va a dar la victoria. Yo veo un pueblo, dice la Escritura, que estaba amedrentado, estaba temeroso, estaba asustado ante la presencia de Goliat. Pero veo un pueblo que después de que Goliat irrumpe, después de que Goliat se enfrenta, después de que David se enfrenta y mata a Goliat, entonces hay algo impresionante, y es que dice la Escritura en el verso 52, que levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y luego dice que saquearon en el verso 53 su campamento. ¿Y cuántas veces hay gente que está amedrentada? Quizás como los israelitas en aquel momento, siendo del pueblo de Dios, se sienten miedo. Piensan que van a perder lo que Dios les prometió. Piensan que el enemigo va a ganar una batalla contra ustedes. No conozco al Dios que yo predico perder una sola guerra. No lo conozco. Hay batallas en las cuales la Biblia registra que el pueblo de Dios, por necio, por no seguir las instrucciones claras y precisas de Dios, o por no tenerlo a Él como prioridad, o por haber fallado en alguna de sus instrucciones, quizás pudo perder una batalla. Pero no he visto desde Génesis a Apocalipsis, ni en mi propia vida, a Dios perder una sola guerra. Dios va hasta la guerra, Dios va hasta el final y sabe triunfar. Él nunca pierde. Dios es un Dios de victoria. Dios es más poderoso que cualquier otra persona y cualquier algo que se levante contra ti. Por eso tienes que entender que veo una reacción de los israelitas que, reitero, versículos anteriores la Biblia nos narra que estaban amedrentados, que estaban asustados, que el mismo Saúl no sabía cómo enfrentar como rey de Israel a aquel hombre llamado Goliat y a los filisteos que venían con él. Pero la Escritura dice que David no solamente lo enfrentó, sino que al derribarlo, entonces los israelitas cambian de actitud y se van a saquear el campamento de estos enemigos que habían perdido la batalla. Yo quiero que entiendas una cosa. Hay gente como los israelitas de aquel momento que están amedrentados, que no son capaces de correr tras la conquista de lo que ellos quieren. Pero también quiero decirte una cosa. Tú y yo tenemos que ser como David. Tenemos que tomar la iniciativa, no tener en poco nuestra juventud, ir a pararnos a la línea de batalla, tirar la piedra, garantizar que el enemigo caiga y esté medio muerto y luego usar su misma espada para quitarle la cabeza. Cuando eso ocurre, entonces vas a ver que no solamente no tienes en poco tu juventud, sino que eres un instrumento de Dios para derribar a los gigantes, que eres un instrumento de Dios para darle la victoria al mismo pueblo de Dios. Y también te convertirás en algo que muy poco se predica, pero es una de las revelaciones de esta mañana. Se inspira, se genera un eje de inspiración. Muchos estaban amedrentados, sus mismos hermanos de sangre menospreciaron a David cuando quiso decir y manifestar que se iba a enfrentar a aquel hombre llamado Goliat. Pero después David se vuelve algo especial. Después David se vuelve el motivo de inspiración, porque los mismos que antes estaban amedrentados ahora corrían a saquear el campamento de sus enemigos. Cuando tú y yo tenemos la capacidad, cuando tú y yo tenemos la fe, cuando tú y yo tenemos la dirección del Espíritu Santo, nos volvemos no solamente victoriosos, sino inspiración para otros hermanos en la fe que quizás hasta hoy han estado amedrentados, que quizás hoy están peleando y están tristes. Hoy siento en mi espíritu que hay mucha gente que está batallando con familiares a punto de morir, con familiares que están mal de salud, con familiares que están pasando por momentos precarios no solamente en la salud, sino en otras áreas de su vida. Y hoy vengo a decirte, es tu tarea, es tu obligación en el Señor hoy por la palabra, que te levantes como un David, venzas al enemigo, para aquellos que hoy están tristes y derribados, se levanten y junto contigo vayan a saquear el campamento del enemigo, porque más poderoso es el que está con nosotros que aquel que viene en contra de nosotros. Y la Biblia dice claramente de que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo de Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda. Y yo veo que David tomó la cabeza de Goliat como un trofeo, no era para más. Pero hay otra cosa, él guardó las armas del filisteo en su tienda. Y yo quiero decirte una cosa, esté tranquilo. Esté tranquilo, porque muchas veces nosotros nos amedrentamos con las armas del enemigo. A veces vemos las armas del enemigo como una amenaza para nosotros. Pero muchas veces, reitero, como lo decía al principio, Dios va a usar esas mismas armas del enemigo para que ellos mismos sean derrotados. Ahorita mismo hay mucha gente criticando a otros que son cristianos en su propia casa y diciéndole, nuestro familiar está a punto de morir, está enfermo.
¿de qué te ha servido seguir a Dios? Hay otros haciendo papeles torcidos y falsos para quitar bendiciones ya establecidas. Hay otros haciendo trampas, haciendo cálculos diferentes a lo que Dios ya estableció. Y quiero decirte, tú que eres un hijo o una hija de Dios, debes estar tranquilo, debes tener paz. Debes entender que Dios va a usar esas mismas armas que ellos están usando hoy en tu contra, para que con esas mismas armas ellos van a ser derribados y eliminados por completos. La Biblia me dice que con la misma espada que Goliat utilizó, con esa que él tenía, con esa misma fue la que David utilizó para quitarle su cabeza. Dios es experto. A Dios le encanta usar las armas del enemigo para derribarle al mismo. Ahora quiero decirte algo más para ir terminando. Hay una maravillosa revelación en el verso 55 al 58. La Biblia dice que cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y le llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, iba con el trofeo. Y dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Esto ministra mi espíritu, esto ministra mi corazón, porque si hay algo que tengo claro a lo que Dios me ha llamado, es a la circunstancia de la paternidad espiritual. Y creo que tenemos una enorme responsabilidad, los padres naturales y los padres espirituales, de dar de nuestro ADN a nuestros hijos. Pero la primera pregunta hoy es, como padres naturales y espirituales, ¿qué ADN tenemos? ¿Si es digno de que nuestros hijos lo tomen? Porque si somos guerreros y valientes, esforzados como David, que no tememos al enemigo, sino lo enfrentamos, y si es necesario, vamos hasta la línea de batalla, no dejamos amedrentar, tiramos la piedra y luego cogemos su propia espada y le volamos la cabeza. Somos guerreros valientes, victoriosos en Cristo Jesús, lo cual nuestros hijos también heredarán. Porque los padres tenemos un ADN que le pasamos a nuestros hijos. Por eso hay algo que me impresiona, y es que cuando llega el momento de la pregunta, David le dice al general de su ejército: ¿de quién es hijo ese muchacho? Yo no veo a Saúl preguntándole al general del ejército cuántas armas utilizó. Él llevaba algunas piedras en su saco pastoril, ¿de cuántas de esas utilizó? No le pregunta: ¿y cuántos años tiene? ¿Cómo fue la estrategia para derribarlo? La pregunta de Saúl para el general de su ejército respecto a David fue: ¿de quién es hijo ese muchacho? Y quiero entender que la paternidad se convierte acá en una tremenda revelación. Porque muchos no quieren saber de dónde vienes. Muchos no quieren saber de qué nacionalidad tienes. Muchos no quieren saber cuántas armas tú utilizas, ni cuánto fue lo que duró tu victoria. La gente quiere saber quién es tu padre. La gente quiere saber de quién eres hijo. Y yo quiero decirte, en respecto a los padres espirituales, que tenemos una enorme responsabilidad. Y así como he hablado a la comunidad en general, a los amigos, a aquellos que tienen tribulación, así como en algún momento puntual de la enseñanza hablé a los jóvenes, hoy hablo a los pastores, ministros y líderes de las congregaciones. Sobre nuestros hombros, amados amigos, consiervos, hay una enorme responsabilidad. Está la responsabilidad. Wow, sigo el Espíritu Santo acá. La responsabilidad de ser padres de inspiración, de ser padres que damos la capacidad de que cuando nuestros hijos venzan y alguien pregunta de quién es hijo ese, puedan decir tu nombre, no para gloria de nosotros, no para orgullo de nosotros, sino para la gloria de Dios, pero bajo la inspiración y la credibilidad de que como padres espirituales entregamos un ADN a nuestros hijos digno de generar en ellos victoriosos, guerreros combatientes que no echan para atrás, sino que enfrentan al enemigo, lo derriban y le vuelan con su propia espada a su cabeza. Finalmente dice la Escritura algo maravilloso, y es que David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y yo veo una victoria contundente de David sobre Goliat, pero yo veo la victoria más grande de todas las victorias registradas en la palabra de Dios, y es la victoria de Jesús en la cruz por nosotros. Por eso quiero cerrar esta enseñanza
haciendo una analogía entre lo que fue la victoria de Jesús en la cruz por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados, y lo que fue la victoria de David frente a Goliat. Porque la palabra dice que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que hablemos debería ser conforme a lo que Dios habla, piensa y anhela. Yo creo que nosotros tenemos ese problema, que a veces cuando hablamos, decimos cosas, nos equivocamos tanto. A veces cuando vamos a pelear una batalla vivimos amedrentados, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Por eso quiero decirte algo para sellar a nivel de una analogía comparativa entre lo que es la victoria de David frente a Goliat respecto a lo que fue la victoria de Jesús en la cruz por nosotros. Mire, tanto David como Jesús representaron a su pueblo. David dijo: yo voy frente a Goliat. ¿Quién es ese incircunciso que viene a meterse con el pueblo de Dios? Y David toma la rienda y va y representa a los israelitas, que por demás estaban amedrentados y se creían ya perdidos. Yo veo a un Jesús que hace lo mismo, que viene y representa al pueblo de Dios y dice: ¿quién es ese enemigo que quiere fundir en el infierno y dañar al pueblo de Dios? Yo voy a representar al pueblo de mi Padre y yo voy por la victoria para que ellos sean salvos. Pero también yo creo que entendemos algo, y es que David, tanto David como Jesús en la batalla, estaban en una batalla en un terreno que le pertenecía por derecho al pueblo de Dios, un terreno que había perdido. Yo veo algo. La Biblia dice que cuando David se enfrenta a Goliat, se enfrenta en un territorio que era el de ellos, pero que los filisteos querían venir a tomar. Yo quiero decirte algo por revelación del Espíritu. No llores, no te angusties, no sigas creyendo que el enemigo te está ganando algo. Hay gente que viene a usurpar lo que es tuyo. Hay gente que viene a robar el terreno que a ti te entregaron. No te preocupes. Los filisteos se vinieron a invadir a los israelitas. El diablo vino a invadir lo que era de Dios. Pero Dios vino a un terreno que nos pertenece a nosotros y vino a pelear por nosotros. Y dice la palabra que en la cruz se suscitó la victoria más contundente, fulminante, completa y excelente que podamos haber visto en cualquier pelea y en cualquier batalla. Él triunfó en Jesucristo, el Hijo de Dios. Triunfó en la cruz del Calvario por nosotros. David triunfó en un terreno que era de los israelitas, pero que los filisteos querían venir a usurpar y a dañar. Si estás peleando hoy en un terreno que sientes perdido, déjame decirte, pelea en ese terreno, porque Dios te va a dar la victoria. David, tanto David como Jesús, pelearon cuando el enemigo era capaz de dominar al pueblo de Dios a través del miedo y de la intimidación. Yo veo un pueblo de Dios, los israelitas en la historia de David contra Goliat, amedrantado, asustado. David había venido a traerle algo a sus hermanos, pero se encontró con una escena de un pueblo de Dios intimidado por el enemigo, lleno de miedo. Cuando Jesús vino a la tierra, igual encontró un pueblo miedoso, un pueblo amedrantado, intimidado por la ley, intimidado por las circunstancias del mundo. Pero sin embargo David representó al pueblo de Dios y ganó. Dios, Jesucristo, vino de parte de su Padre y vino ante las circunstancias y ante las situaciones del mundo y ganó, y la victoria la dio por nosotros. Ahora, tanto David como Jesús fueron enviados al campo de batalla por su Padre. Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 17, dice que el padre de David le envió al campo de batalla. Le dijo: ve y llévale a sus hermanos esto de comer. Y lo envió como quizás un simple mensajero. Pero la historia dice que termina siendo David el héroe de aquella historia. Él terminó enterándose de lo que pasaba, pero realmente su padre fue el conducto para enviarlo a ese campo de batalla. Cuando él llegó allá se encontró con todo y se enfrentó con Goliat y ganó. Yo veo un padre que dice que nos amó tanto, que envió a su único hijo para que por él fuésemos salvos, a través de él fuésemos salvos, y envió lo más preciado del cielo, a Jesús, para la tierra. Así que el Padre envió a David a la batalla. Jehová Dios de los ejércitos envió a Jesucristo, su amado Hijo, a la batalla, y ambos ganaron. Hablo nuevamente con los pastores, con los mentores, con los líderes. Tenemos que ser de inspiración. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, porque somos los que vamos a enviar a nuestros hijos a la batalla para que Dios derribe al enemigo, al pecado, de todo aquello que quiere quitar la salvación de las almas que el Señor ha encomendado para nosotros. Ahora, tanto David
como Jesús fueron despreciados y rechazados por sus compatriotas, por sus personas queridas, por sus cercanos. Yo veo cómo David llega delante de sus hermanos, y dice la Escritura que cuando llega delante de sus hermanos dicen: usted viene aquí a molestar. ¿Quién eres tú para venir aquí a hablar de esta batalla? Y sus hermanos de sangre menosprecian a David. Yo veo a un Jesús que viene y la misma gente de su pueblo natal, la misma gente del lugar donde él nació, lo menospreció a tal punto que Jesús dice: no hay profeta sin honra sino su propia tierra, y tuvo que salir a otro lugar. Así que no te preocupes si hoy te menosprecian los tuyos. Así que no te preocupes si hoy los tuyos te ven como poco y te burlan de ti. No importa si muchos están haciendo trampas, eso no tiene interés ahorita. Lo importante es entender que Jesús fue menospreciado, que David fue menospreciado, pero la Biblia me dice que ambos triunfaron en la labor que su Padre les envió a hacer, o por lo menos en la labor que Dios les puso a hacer en determinado momento. Yo no sé cuál sea la labor que Dios te puso a hacer, pero no pelees por cosas efímeras y del mundo. No pelees por dinero, propiedades, por tranquilidades o por circunstancias o comentarios. Pelea por la buena batalla de la fe. Haz lo que Dios te mandó a hacer y lo demás vendrá por añadidura. Entiende claramente por la revelación del Espíritu que mientras tú, al igual que David, tú, al igual que Jesús, sean menospreciados por otros, ese menosprecio de Jesús, de su pueblo a Jesús, no hizo que Jesús abortara el proceso. Eso no hizo que David dejara de ir a enfrentarse a Goliat. Quizás por el contrario, puedo creer y a intentar interpretar que eso los motivó más a hacer la obra completa de Dios para los que ellos habían sido enviados. Ahora, tanto David como Jesús ganaron la batalla, pero vieron que sus enemigos no se rindieron voluntariamente. Yo no veo a un Jesús que viniera y todo el mundo decía: bueno, ese es el rey, se acabó el punto y entonces ahora todos nos vamos a arrodillar. Por el contrario, hubo mucha oposición a través de lo que fue la obra de nuestro amado Jesús en la tierra. Veo que David no se rindió, al contrario, hasta última instancia se enfrentó Goliat a David y le dijo que era un perro, que quién era ese, que por qué le mandaban algo tan pequeño delante de él. Así que yo veo algo en la comparación entre Jesús y David en la victoria. Y es que se vieron que sus enemigos no se rindieron voluntariamente. Deja de estar creyendo que con solamente levantarte a las 11 de la mañana, no buscar a Dios en la intimidad, ni orar, ni leer la palabra, vas a vencer, que porque eres hijo de Dios. Esto no funciona así. Debemos de entender que nuestros enemigos no se van a rendir fácilmente. El sistema no se rindió. El sistema fue el mismo que llevó a Jesús hasta la cruz. Los filisteos no se rindieron. Goliat menospreció y enfrentó a David hasta el último segundo. Así que el enemigo no se va a rendir fácilmente. El enemigo no va a tener su propia voluntad y no se va a rendir voluntariamente. Pero quiero terminar con una última conclusión de la analogía entre la victoria de Jesús en la cruz y la de David delante de Goliat. Y es que tanto David como Jesús pelearon una batalla donde la victoria estaba asegurada antes de que empezara. Mírame algo, por favor. David estaba completamente seguro de que la victoria iba a ser garantizada. ¿Cómo lo sé? Por las palabras que David habla a través de su boca y que salen de su espíritu. Él dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía que él tenía una victoria garantizada, porque David podía ser muy grande, Goliat podía ser muy grande, Goliat podía ser enorme, Goliat podía ser fuerte y hombre de experiencia en guerra, pero David iba en representación del más grande de todos los grandes, de un Dios victorioso que no sabe perder. Por eso David le dio la certeza a través de su palabra de que él iba a ganar. Cuando Jesús vino a la tierra, aún con toda la aflicción y el dolor que pasó, él sabía que su muerte en cruz iba a ser nada más y nada menos que tan contundente que nos daría la redención del pecado, la vida eterna a cada uno de nosotros los que creemos en él. Por eso me impresiona cómo Jesús en la cruz, mientras uno de los malhechores, dice la Escritura, le dice que tenga compasión de él, él le asegura, él le da por sentado: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero que entiendas una cosa: David y Jesús estaban seguros de algo maravilloso, y era que su victoria, por más dura que fuera, puedo ver un David viendo todo en su contra, su juventud, su poca experiencia en guerra,
Un hombre que no era de batalla, de armas tomar, era un pastor de ovejas que sí había visto la gloria de Dios, pero no era un hombre de batalla. Viendo cómo Saúl dice, ponte esto y no le queda bueno, cómo lo quisieron vestir a su manera. Veo a un David que sus mismos hermanos le menosprecian porque él dice que puede enfrentar a Goliat. Veo cómo el mismo Goliat lo menosprecia, pero nada de eso impide que David se enfrente y gane. Porque él sabía que la victoria estaba garantizada, aunque fue terrible lo que tuvo que pasar David de menosprecio, de inseguridad, de falta de apoyo para enfrentar a Goliat. ¿Y qué decir de nuestro amado Jesús? Un Jesús que sufre vituperio, menosprecio, falta de reconocimiento de su propia gente para con él, sus propios amigos, conocidos y familia, quizás allí donde él nació, nunca creyeron en él. Pusieron la familiaridad por encima de la revelación. Yo quiero decirte una cosa, si tú quizás hoy estás jugando a ser parte del instrumento del enemigo, hoy te abrazo con mi corazón, te perdono y te digo algo, tienes la victoria perdida, tienes una circunstancia que tiene que ver con tu deseo de ganar totalmente abolido, porque la victoria solamente es para Cristo y para sus hijos. Hoy quiero decirte, si tienes mucha hambre, si tienes mucha ansia, si tienes mucho deseo de derribar a los hijos de Dios, hoy te tengo una mala noticia, por más dura que sea la batalla, y aunque el enemigo no tenga la voluntad de rendirse, Jesús, David y cada uno de los hombres de la palabra que se aferraron a Dios, siempre ganaron. Nosotros los hijos de Dios siempre vamos a ganar, por más difícil que sea la batalla y las circunstancias. Por eso quiero decirte una última cosa. La genealogía de Jesús me muestra algo, que Jesús viene de la ramificación de David. Así que David, antes de Jesús, derribó a Goliat. Pero ese mismo ADN, esa misma genealogía, ese mismo árbol genealógico, de ahí se desprende nuestro amado Jesús, nuestro Salvador. Y luego Jesús más adelante derriba al enemigo, a Satanás en la cruz, y nos da una victoria que nos da redención de pecados y vida eterna. No sé si has tomado la revelación en este momento, pero le invito a que seas una persona llena del Espíritu Santo, guiada por Dios, que sea capaz de enfrentar al enemigo, porque luego tu ramificación, hablo a los padres espirituales y a los padres naturales, hablo a todas las personas en esta hora que conocen del Señor, inspírese, váyase frente al enemigo, vuélale la cabeza, porque mañana tu generación sabrá, por tu inspiración, por tu testimonio y por lo que han visto en ti, que hay un Dios poderoso que no sabe perder y que ellos serán también guerreros en batalla y victoriosos permanentes porque vieron en ti y en mí la revelación del Señor y el apoyo del Señor, sabiendo que nuestro Dios siempre gana y nunca pierde. Hoy quiero cerrar este mensaje como lo empecé. Decirte, si alguien se conectó hoy, es porque estás atribulado en alguna área. Si alguien se conectó hoy es porque algo falta en ti que te hace sentir que no puedes ser victorioso. Pero hoy Dios fue a darte una palabra que viajó por las redes sociales para decirte, yo no sé perder, dice Jehová. Yo soy el verdadero, el grande, el que sabe y conoce la victoria. De hecho, el creador de la victoria. Yo quiero que entiendas algo, no importa cuál dura sea tu batalla. No importa cuál área estés luchando hoy en tu vida o cuántas áreas estés luchando con tu vida. Pero te doy un consejo. No te apartes de Dios porque Él es el que te da la victoria. No importa cuánto te menosprecien y se burlen de lo que están pasando. Sigue adelante. No importa cuál dura sea el camino a la victoria, cuál fuerte sea la circunstancia que tengas que pasar. Mira a nuestro amado Jesús y mira cuánto vituperio, cuánta escupidera, cuánto menosprecio, cuánto latigazo le dieron. Pero Él dijo, voy hasta el final de la cruz y esa es la voluntad de mi Padre. Yo quiero entender que la voluntad de tu Padre es bendecirte sobrenaturalmente. Y entre más grande se levante el enemigo, entre más gigante sea tu Goliat, más contundente será tu victoria. Hoy quise hablar no a muchos, hoy quise hablar a las personas que Dios puso en mi corazón para decirle, no importa cuál grande sea tu tribulación, no importa cuál sea tu angustia. Ahí veo en este momento, veo en lo espiritual en este momento un cuchillo gigante que te atraviesa de lado a lado. Pero quiero decirte que no te va a hacer daño. Quiero decirte que no te va a lastimar. Quiero decirte que aunque muchos quieran traicionarte, hay gente a la que tú le has tendido la mano. Hay gente a la que tú has amado y por la que te has quitado el pan de la boca. Y te están traicionando en este momento. Pero te digo de parte de Dios, no te angusties, no te afanes,
No te preocupes, porque con la misma espada de Goliat fue que David le quitó la cabeza. Dios le encanta usar las armas del enemigo para derrotarlo a él mismo. Hoy te digo, Dios dijo que te va a dar la victoria, y aunque veas que el agua te está llegando a la nuca, Dios te va a abrir el mar de par en par y vas a llegar a lo que Él dijo que tenía prometido para ti. Les amo y les bendigo. Nos vemos en una próxima transmisión. Déjame cerrar este momento con una palabra, con una oración. Déjame decirte que Dios está de tu lado y en Él eres más que victorioso. Padre, te doy gracias por esta mañana maravillosa, por tu palabra, por lo que nos has revelado. Señor, que seamos padres naturales y espirituales, para que inspiremos a nuestros hijos. Que mañana, cuando nuestros hijos estén triunfando una y otra vez y sean innumerables sus victorias, la gente sorprendida les pregunte no qué armas utilizaron, sino de quién eres hijo, quién es tu padre. Y muchos puedan decir: mi ADN espiritual viene del Padre más grande de todos los padres, de ese Padre amado que es Dios. Pero también que pueda nombrar y pronunciar el nombre de cada uno de nosotros y diga: tuve un Padre natural, un Padre espiritual en la tierra que me enseñó y me inspiró a no derribarme, a no angustiarme, a no dejar que el enemigo me saque y se me menosprecie, sino poder batallar hasta el final para tomar el gran botín. La Biblia dice que los israelitas, después de amedrentados, fueron corriendo, felices quizás, a saquear el campamento del enemigo. Y hoy declaro que los que hoy están angustiados, que los que hoy están tristes y atribulados, Dios los levanta, los aviva a través de su Espíritu Santo y correrán felices y apresurados a saquear el campamento que el enemigo un día quiso decirle que era de él, pero a ti te pertenece. Hoy bendigo cada persona atribulada. Hoy bendigo tu situación adversa. Hoy bendigo tu problema enorme. Hoy bendigo la circunstancia dura por la que estás pasando. Porque todo eso, oh, alabado sea el nombre del Señor, todo eso es el pretexto perfecto de Jehová Dios para glorificarse en tu vida y para que tú entiendas que no es con tu piedra, que no es con tus armas, sino es con lo contundente de Dios. ¿Sabe por qué la piedra resulta tan insignificante en la victoria de David contra Goliat? Porque sencillamente la gloria es para Dios y no para David. Tú vas a ser un héroe de la fe, pero toda la gloria es para tu Padre, porque tienes el ADN de un Padre poderoso. Y cuando recibas la victoria, vendrás con el botín, vendrás con la cabeza del enemigo en tus manos, y el rey te preguntará: ¿de quién eres hijo? Y tú y yo responderemos: del Dios Todopoderoso, mi Abba, mi papá, el que nunca sabe perder. Les amo, les bendigo. Nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao.